Voces del Misterio Express. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. No me he equivocado, no. He querido empezar Voces del Misterio Express de esta forma. Recordando al que para mí fue un maestro, pero también fue un amigo. Y es que hay voces que no se olvidan. Hay voces que aunque el tiempo pase y los programas cambien, lógicamente, siguen resonando en algún rincón del alma. Juan Antonio Cebrián fue una de ellas. No solo por ese timbre cálido y envolvente que tenía, sino por lo que transmitía. Una mezcla perfecta de curiosidad, inteligencia y humanidad. Escucharlo era viajar. No hacía falta cerrar los ojos para imaginar las Termópilas, las calles de Roma o el cielo en el que volaba el balón rojo. Bastaba con dejarse guiar por él. Recuerdo con claridad la primera vez que lo vi entrar en un estudio, con esa sonrisa abierta, con ese saludo que llenaba de energía a todos y una serenidad que imponía mucho respeto. Hablaba de historia, pero como quien cuenta una confidencia o sin grandilocuencia, con mucho respeto, pero con una fascinación y una pasión que era de admirar. Su secreto estaba en eso, en contar para emocionar. Y con ello, millones de personas, muchas sin saberlo, se emocionaron y se enamoraron de la historia gracias a él. Habrá chavales o habrá gente que no lo conozca y no tienen por qué. Pero yo quiero hablarle un poquito de Juan Antonio Cebrián. Él era manchego, se enorgullecía. Nacido en Albacete el 30 de noviembre de 1965. En un entorno humilde, pero con mucho cariño y con muchos libros. Ahí aprendió, desde pequeño, el valor del esfuerzo y la empatía. Su infancia transcurrió entre los brazos de sus abuelos y de los primeros juegos con su hermano. Aquellos días que iban a marcar la esencia de lo que más tarde sería. Un hombre con los pies en la tierra y la mente siempre en esos fragmentos de la historia, esos pasajes de la historia que tanto le gustaban. Se trasladó muy pronto con su familia a Binéfar, a Huesca, donde el paisaje, la calma y el trato cercano con la gente moldearon su indudable sensibilidad. Poco después se instalaron definitivamente en Madrid, en los barrios de Vicálvaro y La Elipa, donde la vida era una mezcla de calles polvorientas, de fútbol en la plaza y sueños que parecían demasiado grandes. Pero el joven Juan Antonio tenía algo que otros quizás no tenían, una curiosidad insaciable. En su adolescencia comenzó a mostrar un talento natural por escribir. Colaboraba en el periódico del instituto, se dejaba entrever con una mirada distinta, le fascinaban las biografías, los héroes olvidados y momentos en los que la humanidad ha estado al borde del abismo, o tal vez del milagro, quién sabe. La historia para él era un espejo de lo que somos. Pero a los 13 años el destino le presentó su primera gran batalla. Le diagnosticaron el síndrome de von Hippel-Landau, que es una enfermedad rara y congénita que afectó de forma grave a su visión. Perdió la vista en un ojo y años después la enfermedad lo dejaría ciego. A cualquier otro lo habría derrumbado, a cualquier otro lo hubiera sumido en un caos, pero a él lo transformó.
y descubrió en la oscuridad una nueva forma de ver. La ceguera no fue el final de su sueño ni mucho menos, fue el comienzo de una verdadera historia. Se reinventó. Retomó los estudios gracias a la ONCE, donde descubrió que su oído, el sentido más fino, podía ser un puente hacia el conocimiento, y fue entonces cuando el sonido lo convirtió en un universo por descubrir. Voces, silencio, respiración, todo eso marcaba un antes y un después. Al mismo tiempo, él aprendió la nobleza del trabajo diario, del trabajo cotidiano, y mientras que trabajaba, pensaba en los discursos de Pericles, en las batallas de Roma, y más tarde dejaba volar su imaginación como el avión rojo del Barón Rojo. Finalmente estudia periodismo en Madrid. Lo suyo no era una elección, era una vocación. La radio le llamaba y él respondió. Su carrera comienza en los años 90, en una época en la que la radio española vivía un momento dorado. Juan Antonio Cebrián comenzó a destacar por su naturalidad y su capacidad para transmitir pasión sin impostura. Desde los primeros programas en Onda Cero demostró que su voz tenía un poder distinto. No hablaba para llenar, rellenar. Hablaba para crear imágenes con palabras. Primero llegaron espacios como La Red, Suliverde y sobre todo aquel mítico Turno de Noche. Un programa que a mí particularmente me tenía enganchado y combinaba misterio, historia, ciencia y reflexión. Y ahí nació una legión de seguidores, los oyentes que esperaban pacientemente a la madrugada para escucharlo, los que sentían que en su voz había un amigo. Turno de Noche fue más que un programa, fue un punto de encuentro. Pero el gran salto llega en 1997, cuando Cebrián comienza a dirigir un programa que iba a ser y es toda una leyenda, un mito, La Rosa de los Vientos. Aquel espacio se convirtió en una institución. Era literalmente una brújula para la mente. Cada emisión era una travesía entre lo conocido y lo desconocido, entre la historia, la ciencia, los enigmas, la ecología, la cultura y sobre todo de humanidad. Cebrián tenía un don indudable que muchos envidiamos: convertir el conocimiento en emoción. Míticos para mí son, ¿qué os puedo decir? Lo que significan para mí sus pasajes de la historia. Eran obras maestras de la divulgación. Él, con su tono pausado y su dominio magistral del ritmo narrativo, lograba que el oyente sintiera estar viviendo y viendo lo que escuchaba. No eran simples relatos históricos, eran experiencias para los sentidos. Cuando hablaba de Alejandro Magno, uno sentía el polvo de las batallas. Cuando evocaba al Barón Rojo, parecía que los motores rugieran sobre nuestras cabezas. Cuando hablaba de la caída de Constantinopla, el aire se volvía denso. Y es que Juan Antonio no contaba la historia, la revivía. Su forma de comunicar se basaba en una premisa sencilla, pero a la vez poderosa: el respeto por el oyente. Nunca trató al público como un alumno, sino como un compañero de viaje. En el estudio de radio, rodeado de libros, de mapas, de sonido, con Jesús Callejo, con Carlos Canales, con Bruno Cardeñosa, con Cuesta, con Fernando Rueda, hacía lo que más amaba: enseñar sin parecer un maestro, emocionar sin dramatismo y recordar que el saber es un acto de libertad. Además de locutor, fue un gran escritor. Publicó más de una docena de libros, entre ellos Pasajes de la historia, La aventura de los Jodos, los Borgia, Enemigos íntimos de la historia. Todos compartían una misma esencia: el rigor histórico. El lenguaje claro y la emoción narrativa que partían de esos textos. Para él, escribir era otra forma de hablarle al mundo. Su trabajo fue reconocido con premios, desde el mejor locutor hasta el mejor premio a la divulgación, por lo que ahí se demostraba también el cariño de la audiencia. Solía decir que el mejor premio era saber que alguien, en mitad de la noche, aprendió
algo nuevo gracias a él. Fuera de los micrófonos, Juan Antonio Cebrián, a mí me lo demostró, era un hombre cercano, generoso, con un humor fino y una gran humildad. Jamás se sintió una estrella. Disfrutaba de las charlas sencillas, de las bromas entre amigos, de las sobremesas donde la conversación saltaba de un tema a otro como si el mundo entero tuviera espacio en una sola frase. Yo lo conocí, tengo esa fortuna. Tuve la oportunidad de entrevistarlo junto con mi compañero José Antonio Calidén, el querido Coli, en paz descanse, en aquella famosa entrevista de Cebrián y las tortillitas de camarones, porque lo hicimos al abrigo de unas tapas. Tuve la oportunidad de entrevistarlo en varias ocasiones con el germen de lo que sería un programa de radio que hoy es Voces del Misterio, junto a mi compañero Jordi Fernández, que me dio consejos. Me dijo aquello de: Bauti, ten constancia, 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 constancia. No te pares en las críticas, no te detengas en ellas, solo te retrasan, es ruido. Sigue tu camino, constancia, constancia y constancia, y sobre todo, haz lo que más te gusta. El 20 de octubre del año 2007, la noticia cayó como un golpe seco. Juan Antonio Cebrián fallecía a los 41 años, a causa de un ataque al corazón. Aquella noche la radio española se quedó muda. La Rosa de los Vientos, que debía comenzar, se convirtió en un programa de silencio. Miles de oyentes escribieron, llamaron, lloraron, porque Cebrián no era solo un comunicador, era parte de sus vidas. Y yo cuento esto y me emociono. En la madrugada siguiente, sus amigos, sus compañeros realizaron un programa especial. Fue una emisión conmovedora que hoy día es parte también de la memoria de la radio española. Oyentes de todo el país compartieron sus recuerdos. Nadie hablaba de tristeza, sino de gratitud, porque su voz se había apagado, pero su mensaje seguía vivo. Poco después del fallecimiento, poco después de morir de Juan Antonio, muchos fueron los seguidores que quisieron rendirle un homenaje de forma simbólica. Y de esa manera lo hicieron plantando vida. Y así nació el Bosque de Cebrián, un proyecto solidario impulsado por oyentes, por amigos, con el apoyo de ADENA, en la localidad de Guadalajara, de Riva de Saelices. Una zona que fue devastada por un incendio forestal en el año 2005 y donde se plantaron cientos de árboles en su memoria. Cada árbol era un símbolo de esperanza, de conocimiento, de continuidad, porque, como él decía, las raíces de la cultura crecen en el suelo de la curiosidad. También la música lo recordó. El grupo Mago de Oz le dedicó la canción Rosa de los Vientos. Más tarde, Oberon compuso Loco y la Luna y El Bosque de Cebrián, dos canciones que trataban de captar esa esencia. Casi 20 años después, el nombre de Juan Antonio Cebrián sigue siendo sinónimo de pasión por el conocimiento. Sus programas continúan circulando por internet, sus libros siguen editándose y cada 20 de octubre las redes se llenan de mensajes recordando su voz, al menos del mío. En Albacete, una calle lleva su nombre. En Madrid hay encuentros en su honor. Sigue siendo una referencia para historiadores, periodistas, divulgadores, y muchos seguimos escuchándolo, porque esa chispa de curiosidad la encendió él en miles de personas. Cebrián no enseñaba historia, enseñaba a mirar el mundo con curiosidad y asombro. En cada programa, en cada frase había una invitación a no dejar de aprender, a entender que la humanidad está hecha de historia e historias que merecen ser contadas con amor. A veces, en mis noches de insomnio, que las tengo, me vuelvo a poner aquellos pasajes de la historia. Los tengo todos grabados. Escucho su voz, serena y viva. Esta noche lo he hecho. Hablando de Templario, de Juana de Arco, de Galileo, del Barón Rojo, de Alejandro Magno,
Y cierro los ojos y siento que en aquel estudio está él. El micrófono, la sonrisa antes de comenzar. Y entonces, como si el tiempo no hubiera pasado, vuelve esa sensación que es la de alguien que hacía magia con las palabras. Junto a Silvia Casasola, su esposa, hicieron quizás una de las etapas más brillantes de la radio de divulgación histórica y de misterio en este país, y de otras muchas cosas. Juan Antonio Cebrián nos enseñó que la cultura no es una obligación, sino un regalo, que la historia no pertenece al pasado, sino al presente, y que a veces una voz puede ser más inmortal que cualquier monumento, porque mientras haya alguien dispuesto a escuchar, su rosa de los vientos seguirá girando. Y como los recuerdos son las fotografías del alma, para mí siempre va a ser esa particular fotografía de mi alma que me enseñó historia en interminables noches de radio. Fuerza y honor, maestro. Un abrazo allá arriba, en el que seguro que con un buen grupo de amigos hoy estás hablando de historia. Si siembras una ilusión y la riegas con tu amor, y el agua de la constancia brotará en ti una flor, y su aroma y su calor te arroparán cuando algo vaya mal. Si siembras un ideal en la tierra del quizás y lo abonas con envidia, será difícil arrancar la maldad de tu alma si hecho raíz, y que mi luz te acompañe, pues la vida es un jardín donde lo bueno y lo malo se confunden y es humano no siempre saber elegir. Y si te sientes perdido con tus ojos no has de ver, hazlo con los de tu alma y encontrarás la calma, tu rosa de los vientos seré. Si siembras una amistad, con mimo plántala y abónala con paciencia, pódala con la verdad y trasplántala con fe, pues necesita tiempo y crecer. Si te embriagas de pasión y no enfrías tu corazón, tartamudearán tus sentidos y quizás hablarás solo el calor y no la razón. Es sabio contar hasta 10 y que mi luz te acompañe, pues la vida es un jardín donde lo bueno y lo malo se confunden y es humano no siempre saber elegir. Y si te sientes perdido con tus ojos no has de ver, hazlo con los de tu alma y encontrarás la calma, tu rosa de los vientos seré.
Y para cerrar este homenaje, ¿quién mejor que Juan Antonio? Con uno de sus pasajes de la historia, cogido al azar. La épica del general Custer y la batalla de Little Big Horn. Escúchanlo, tranquilamente, sin prisa. Sientan cada palabra. Se van a dar cuenta por qué Juan Antonio Cebrián era un mago de las ondas. Era un mago contando historias. Y sobre todo, esa pasión que transmite que pocos o nadie lo ha logrado. Juan Antonio Cebrián. El 25 de junio de 1876, una coalición de tribus Sioux, Arapahoes, Cheyennes, consiguieron el cenit, consiguieron el canto de cisne. Fue la última gran batalla ganada por los indios. Y por eso, por ser la última gran batalla, una de las pocas que ganaron, hoy les recordamos aquí. Hoy recordamos la épica batalla de Little Big Horn, cuando Cabellos Largos hincó su rodilla en el suelo, cuando el orgullo del ejército norteamericano se vio también por esos mismos suelos. Vamos a recordar la vida, la historia de George Armstrong Custer, pero también de los indios que consiguieron abatirle. En nuestros pasajes de la historia, viajamos al siglo XIX. George Armstrong Custer, conocido en la guerra civil norteamericana como el Joven General. Nacido en Ohio el 5 de diciembre de 1839. Joven voluntarioso, valiente, decidido, temerario en algunos puntos. Pronto encauzó sus pasos hacia la historia militar. Y esa historia le estaba esperando con las puertas abiertas. Para los jóvenes que ansiaban batirse en el campo de batalla, en aquellos tiempos tan difíciles y tan duros para la joven e incipiente nación norteamericana, el punto obligado de visita era la Academia Militar de West Point. Y en ella ingresa el joven George en el año 1857. En 1861, aquel pésimo estudiante, porque hay que decir que era muy mal estudiante, se gradúa como el último de su promoción. Le había tocado ver cómo su país se fracturaba en dos, como muchos de sus amigos se pasaban al lado de los del sur. De aquellos 34 cadetes, George era el último, pero a fe que iba a dar mucho que hablar. La guerra y las batallas le estaban esperando. Y en esa guerra fratricida, en esa guerra que dio al traste con la vida de miles de jóvenes de toda América, George Armstrong Custer se curtió. Comenzó su participación como subteniente del 5º Regimiento de Caballería y se empezó a curtir en muy prontos combates. George Armstrong Custer siempre daba muestras de su gran valor, de su temeridad. Tenía tan solo 21 años. Se pone al frente de regimientos de voluntarios. Participa en celebérrimas batallas. Estaba presente en Gettysburg, formando parte de los ejércitos del Potomac. Se bate con muy pocos efectivos frente a una brigada de caballería, el general Stewart, hasta entonces imbatido, y logra hacerles retroceder. La gente empieza a hablar de Custer. Y empieza su ascenso militar, su ascenso imparable. Participa en la batalla de Winchester, cuando con 500 voluntarios llamados los Corbatas Rojas, inmoviliza una brigada de caballería del sur y logra hacer casi 800 prisioneros. Sus hombres le amaban, pero también le temían, incluso en algunos puntos le odiaban. Sus rápidos movimientos de guerra, él actuaba de forma muy presta, muy dispuesta, hacía que esto provocara muchísimas bajas entre sus hombres. Aún así, su afán, su fe ciega en la victoria, hicieron que muy pronto fuera uno de los tutelados del general Sheridan. Cuando Lee entrega la bandera sudista en 1865, el encargado de recoger esa bandera es, por méritos propios, George Armstrong Custer, el joven general.
Custer ya había tocado la gloria. Y Custer quería continuar su carrera imparable en el mundo militar. Y así, aunque ya era general, pues no le importa ver rebajada su condición, su rango, y como teniente coronel se pone al frente de algunos reductos militares. Y aquí empieza su vida loca, su vida megalómana. Ya había dado alguna muestra en la guerra civil, pero lo que viene a continuación es terrible. Después de numerosos desaires, le presentan ante un consejo de guerra. Los indios ya estaban acechando por aquel entonces. En 1866, una matanza de soldados nos había dado las primeras pistas sobre un gran jefe Sioux, su nombre Caballo Loco. Había matado a un gran oficial junto con 80 hombres. Ese oficial había dicho poco antes que le dieran 80 hombres y que él sometería a la nación Sioux. Le salió mal el tino. Era el año 1866 y Custer está frente al Consejo de Guerra. Le acusan de varias cosas: ausentarse de su puesto, manipular el patrimonio de Norteamérica, también desatender a los heridos, no atender a los heridos en el campo de batalla, y fusilar sin juicio previo a los desertores. El castigo es 1 año de empleo y sueldo. Aún así, hacían falta jóvenes militares, valientes oficiales que se hicieran cargo de aquellos regimientos de caballería. Porque debéis saber que el regimiento de caballería, el regimiento autónomo de caballería, era la baza principal con la que contaba el ejército norteamericano. Un regimiento de caballería constaba de 12 escuadrones, cada escuadrón 50 hombres, en total unos 600. A esos 600 había que añadir los exploradores indios. Y el 7º regimiento de caballería empieza a cobrar nombre. Los indios de las llanuras, los indios del Medio Oeste, andaban belicosos. El ferrocarril había hecho incursión en sus tierras. Los colonos les estaban desalojando. Custer era favorable a la idea de meter en reservas a los indios, meterles en cotos cerrados y de que de ahí no se movieran, de que ahí no salieran. Los indios, por supuesto, no estaban dispuestos a ello. Los indios siempre desobedecían porque los hombres blancos nunca habían cumplido sus pactos. Una fecha terrible. Noviembre de 1868. En el río Wichita se encuentran los arapahoes. Su jefe, Marmita Negra. Nada hacía presagiar la terrible catástrofe que se cernía sobre ellos. Custer se sitúa frente al poblado y da la orden de ataque. Una de las mayores catástrofes, una tragedia terrible, una humillación para el ejército norteamericano, dijeron algunos. Casi 200 de aquella tribu murieron, en su mayoría mujeres, niños, abuelos. El propio Marmita Negra murió en el combate. El 7º regimiento de caballería, desde luego, ese día no se cubrió de gloria. Una pequeña anécdota. Un joven oficial, envalentonado por lo que estaba ocurriendo, cogió a 19 hombres y persiguió a los restos de aquella tribu. Custer vio cómo su oficial perseguía a los indios y se dio la vuelta. Los indios se revolvieron contra aquel oficial y mutilaron a aquellos 20 hombres. Custer ni se inmutó. Es la historia del nacimiento de una nación. Así se forjaron las naciones. Así era el siglo XIX de cruel. El hombre blanco avanzando con su empuje inevitable. Aquellos largos gusanos de hierro con el ferrocarril, donde a veces se situaban cazadores y abatían a los búfalos con el fin de quitarles su piel y también quitarles el alimento a los indios. Nos encontramos en las Montañas Negras, sitio sagrado para los Sioux. Los Sioux, conocidos por los franceses como el enemigo, así les bautizaron. Ellos asimismo se llamaban los Lakota, el pueblo. Las Montañas Negras eran sitio de privilegio, sitio santo para los Sioux. Pero en 1873 corre el rumor: hay oro en las Montañas Negras. Los colonos quieren invadir de nuevo la zona de los indios.
quieren situar allí a sus expedicionarios. Y el gobierno norteamericano está dispuesto a dar ese aval. Empiezan las negociaciones, los indios incluso llegan a pedir $600 millones. El gobierno norteamericano tan solo ofrece 6 por un territorio tan preciado. Los indios están obligados a la guerra. Aún así, los jóvenes quieren luchar, los veteranos les piden paciencia. Saben perfectamente que si van a la guerra será el fin para su nación india. En 1875 la situación es muy tensa. Se ordena a los indios que se metan en sus reservas. Y muchos de ellos se niegan en redondo. El 1 de febrero de 1876, el gobierno norteamericano ordena una expedición punitiva contra los indios. Se deberá dar una lección que no olviden jamás aquellos indios irredentos. Las llanuras centrales de Estados Unidos estaban a punto de vivir una de las batallas, uno de los momentos más épicos de la historia. 3 columnas se dirigen hacia Montana. Al mando de una de ellas se encontraba el general Krug, aquel que rendiría a Jerónimo en 1889. En la otra se encontraba Gibbon y en la otra Terry. Terry solicita al presidente de los Estados Unidos, el presidente Grant, que le deje incorporar a su tropa al teniente coronel Custer. Muy devaluado por aquel entonces, Grant nunca confió en Custer. Pero Sheridan tutelaba a Custer y Terry confiaba en Custer. Terry sabía perfectamente que nadie como Custer para batir a los indios. Y Grant, muy a su pesar, asiente y concede a Custer el mando de un regimiento autónomo, de su gran regimiento autónomo, el 7º Regimiento de Caballería, la vanguardia de aquel movimiento. Nos acercamos al valle de Little Big Horn, el río Little Big Horn, el pequeño gran cuerno. Custer está impaciente por entrar en combate. Y Terry lo sabe. Custer pide permiso a Terry para avanzar. El primero que debería entrar en contacto con los indios. Terry le ofrece el apoyo de 2 escuadrones y algunos cañones Gatling. Y Custer deniega, porque quiere llegar antes que nadie. Está a 150 kilómetros de lo que ellos piensan puede ser un gran poblado indio. Y tiene que cubrirlo en 3 jornadas. Y a fe que lo hace, en las 2 primeras cubre 110 millas. Y el 24 de junio de 1876, Custer está muy cerca de aquel gran poblado tipi que ocupaba una superficie de 5 kilómetros en el valle del Little Big Horn. En ese valle, una coalición de tribus se encontraban apostados. Allí estaban los Sioux, con sus diferentes tribus, los Umpampa, los Miniconju, los Pies Negros, los Oglala, y además estaban los Arapahoes, y además los Cheyennes, con sus guerreros de élite, los hombres perro. Los cálculos del gobierno norteamericano les hacían pensar que los indios escapados de las reservas no debían superar los 800 guerreros más las familias. Nada más lejos de la realidad. La cifra era bastante superior a los 4.000. Y casi todos estaban allí. Custer contaba con esos 12 escuadrones conformando el 7º Regimiento de Caballería. Unos 600 soldados, más una caravana de provisiones y exploradores indios Crown. Allí estaba Cuchillo Sangriento, su favorito, su gran amigo. Allí estaban Mocasines Peludos, el primero que entró en contacto con los exploradores indios. Los indios estaban preparados. Los exploradores Crown llegan a Custer y le comentan: un poblado como hasta entonces jamás había visto se encuentra a muy pocas millas de donde se encuentra situado el 7º Regimiento de Caballería. Calculan unos 1.500 guerreros. Una vez más se vuelven a equivocar. Custer, que siempre despreció al enemigo, sabe que cualquier hombre suyo es superior a 3 guerreros irregulares. Se frota las manos. Está llegando el gran momento para él, su gran momento de gloria. Y ordena levantar el campamento. El 7º Regimiento se dirige, lo que ellos suponen, hacia la gloria. Más bien se dirigen hacia el fin.
Es el 25 de junio de 1876. Custer quiere utilizar un movimiento de tenaza para que no escapen los indios. Primero divide su 7º regimiento en 2 batallones. Beatings se encuentra al frente de uno de esos 2 batallones. Luego lo que le queda a Custer lo vuelve a dividir en 2 y pone al frente de esos 3 escuadrones al mayor Reno. Por tanto, Reno estaba al frente de 3 escuadrones, debería atacar por el sur. Beatings serviría como apoyo. McDougan quedaría al frente de un escuadrón que trataría de defender la retaguardia. Y Custer se pone al frente de 5 escuadrones. Atacaría por el este. Y comienza la maniobra de envolvimiento. Reno se acerca sigilosamente al flanco sur de los indios, del poblado indio. Atraviesa un pequeño río, ordena desmontar y da la orden de fuego. Entra en contacto con los Umpampa. En principio Reno está confiado. Se sabe superior. Él cree que es superior. Sus 3 escuadrones comienzan el tiroteo. Pero ocurre algo extraño. Los indios empiezan a devolver el fuego desde los tipis. Los indios, por lo menos en un 20%, estaban armados. Y armados con buenos rifles, Winchester 44. Un rifle de repetición de 11 milímetros con 13 cartuchos en el cargador. Los soldados norteamericanos contaban con sus Springfield, unas carabinas de retrocarga, es decir, un solo cartucho cargado desde atrás. Rápidamente Reno es consciente de su situación delicada. Está siendo rechazado por los indios y ordena la retirada. Una retirada alocada. Los indios empiezan a perseguir a Reno. Reno a duras penas logra cruzar el río. Algunos de sus hombres mueren ahogados. El repliegue es incorrecto. El repliegue es cruel. Más de 1500 guerreros persiguen a Reno. Aún así se logra unir a Beatings y logran crear un perímetro defensivo. No es suficiente. Los indios notan como al este también la vanguardia de Custer entra en contacto con el poblado indio. Buena parte de aquellos guerreros pasan por encima de Reno y de Beatings e intentan rodear a Custer. Custer nota lo que está ocurriendo y después de haber entrado en contacto con el poblado intenta retirarse. Sabe que es la única solución: retirarse, atrincherarse y esperar refuerzos. Ordena a su corneta, un italiano, un inmigrante italiano que apenas chapurreaba el inglés, que vaya a avisar a Beatings y que le traiga refuerzos. Es la última noticia que tenemos de Custer. Más de 1500 guerreros persiguen a Custer, al frente de ellos Caballo Loco. Caballo Loco era un joven guerrero Sioux de los Oglala, con ambición y con ganas de sangre, con ganas de venganza. 3000 guerreros se movilizaron aquel día. 1500 persiguiendo a Custer, otros 1500 que habían superado a Reno y a Beatings. Custer inicia la retirada, en medio de un tiroteo atroz. Los soldados de Custer están retrocediendo. Eran 225 que conformaban los 5 escuadrones. Comienza primero una retirada ordenada, para posteriormente en pocos minutos convertirse en una alocada retirada donde los muertos caen por doquier y los caballos también. Intentan retirarse a lo que ellos consideran puede ser una buena situación defensiva, una colina a unos 60 metros de altura, lo que más tarde se llamaría la colina de Custer. Al final los 5 escuadrones quedan divididos en pequeños grupos que son rodeados por los indios. Cuando están a punto de coronar la colina, se encuentran con la situación inevitable. Los otros 1500 guerreros que ya anteriormente habían superado a Reno y a Beatings se ponen frente a Custer. Custer está rodeado, es el fin, es la perdición del 7º regimiento de caballería. La resistencia es tenaz en algunos puntos. Cabe destacar el esfuerzo heroico de Miles Keoch, un oficial europeo que había combatido al lado de las tropas vaticanas de Pío IX y que en esos momentos el escuadrón que él comandaba resiste como auténtico héroe. Pero aún así van cayendo todos los hombres uno a uno. Los indios en sus comentarios posteriores vieron escenas horribles. La locura se adueñó de los soldados de Custer. Algunos de ellos lanzaron sus revólveres al suelo y pidieron clemencia. Los indios no se la concedieron. En la locura final, muchos soldados de Custer se suicidaron,
pegándose un tiro el uno al otro o incluso un tiro en la sien. Custer dicen que fue de los últimos en caer. Los indios de Caballo Loco habían pasado por encima del 7º Regimiento de Caballería. Toro Sentado no había participado en el combate, en contra de lo que se pudiera pensar. Había quedado preparando unas medicinas en su tipi. Las bajas fueron enormes. Se contabilizaron 408 bajas, 283 muertos y 125 heridos de más o menos gravedad. Los indios perdieron unos 150 guerreros, más unos 90 heridos. Muy pocas pérdidas para los indios, en contra de lo que venía ocurriendo en combates anteriores. Todo había terminado en poco menos de media hora. El orgullo de Norteamérica había quedado bajo el campo de batalla del Little Bighorn. Los indios llegaron al campo de batalla y empezaron la rapiña. Les mutilaron, les saquearon. Únicamente respetaron 2 cadáveres. Uno, el de Miles Keoch, dado su valor. Por cierto, el único superviviente de aquel combate de aquellos 5 escuadrones fue su caballo Comanche. Y el otro cadáver que respetaron fue al de Custer. Eso sí, un guerrero, un joven guerrero, le cortó, le sesgó la falange de un dedo. Y 2 mujeres cheyennes, acordándose de un viejo pacto con Custer, un pacto de no agresión, con una punta de flecha, le ampliaron los tímpanos para que pudiera escuchar mejor en el más allá. La situación era terrible. Todo el campo de batalla, en un área de unos 1500 metros, quedó regada por la sangre de unos y de otros. Había sido una gran victoria para el pueblo indio, la última gran victoria del pueblo indio. Caballo Loco y sus jóvenes guerreros rápidamente recogieron el campamento porque eran conscientes de que pronto llegarían más y más soldados, y se retiraron a sus queridas montañas del sur para celebrarlo. Las noticias empezaron a llegar. Los soldados norteamericanos no daban crédito a lo que había ocurrido. Reno llegaba con los últimos supervivientes. Aquello había sido terrible, una cruel carnicería, con 408 bajas en un regimiento de 600. 3 días más tarde encontraron los despojos de lo que había sido el 7º Regimiento de Caballería. Cuentan que los superiores de Custer dijeron entonces que de haber salido vivo de aquel combate, Custer sin duda alguna hubiese sido sometido a un consejo de guerra. Sus hombres siempre desconfiaron de él. Tanto Reno como Whitings desconfiaban de Custer. Sabían que era inferior a ellos en táctica y que era simplemente un alocado y joven oficial de 36 años. Aún así, la leyenda inmortalizó al 7º Regimiento de Caballería y a Custer. Aquellos crueles y despiadados soldados llegaron a la cima, llegaron a la gloria, y pronto la noticia circuló todo el país. Grant ordenó represalias, y los indios siguieron combatiendo, en la medida de sus posibilidades. 15 combates posteriores, como el de la Horquilla de la Mujer Loca o el de Montelobo. 15 combates donde los indios perdieron una y otra vez. Al final Toro Sentado pasó a Canadá. Caballo Loco se rendiría más tarde con 1000 guerreros. Más tarde intentaría salir de la reserva y fue cosido a bayonetazos por un soldado en un fuerte. La desgracia de los indios una vez más. Para la familia Custer fue algo terrible, porque además de Custer murieron sus 2 hermanos Boston y Tom. También murió un sobrino suyo y un cuñado. 5 miembros de la misma familia Custer murieron aquel día, en Little Bighorn. Una página épica para la historia. Fue una batalla cruel, pero no de las más crueles librada entre indios y colonos o soldados. Recordamos la del 4 de noviembre de 1791, cuando el general St. Clair con 2000 milicianos fueron también en una expedición punitiva contra los indios Miami y Suami. En aquel momento, cerca del fuerte Recovery, muy cerca de la población de Lima, en Ohio, los indios Miami atacaron y mataron a 632 soldados norteamericanos, hiriendo a casi 300. Fue una noticia terrible, pero aún así la de Little Bighorn está considerada como la peor pesadilla del ejército norteamericano. Fue la última gran batalla. La última gran batalla de este megalómano llamado George Armstrong Custer, que murió con 36 años, eso sí, recordando siempre a su amada Elizabeth, de la que estaba fervientemente enamorado. Cuentan que cuando murió llevaba una prenda íntima de Elizabeth en el interior de su chaqueta de piel.
Aquella chaqueta de piel que él mismo diseñó con flecos, el sombrero de ala ancha, aquel pañuelo rojo, aquel pantalón azul, que tan celebérrimo hizo Errol Flynn en su película Murieron con las botas puestas. También diseñaba sus propios vestidos, como aquel de terciopelo negro. George Armstrong Custer, un loco, posiblemente sí, pero también hijo de aquellos tiempos de conquista, aquellos tiempos donde los americanos se abrían paso a codazos. Aquellos colonos invadieron todo en pocos años y los indios quedaron reducidos prácticamente a la nada. Pero ese 25 de junio de 1876 sirvió para encender el fervor de los jóvenes guerreros que aún así siguieron alimentando su esperanza en futuros años. Eran los tiempos de extinción para la nación india y hoy lo hemos recordado en nuestros pasajes de la historia. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Voces del Misterio Express. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express.